Bueno, pues bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Hoy que vamos a aprender aquí a descubrir las noticias falsas, ¿no? Así es, Fede. Estoy en un modo playa, espérame, bajo mi playita un segundo, que era como para ambientar mi, mi sombrerito y mis florecitas, pero sí, hoy vamos a aprender sobre cómo identificar noticias falsas. Y es muy valiosa esta información ahorita en tiempos de coronavirus, donde están de forma excesiva creando noticias falsas. Qué bien, qué interesante. Antes de comenzar, Camilo, veo que estás con tu sombrero volteado, pero pues también a los presentadores nuevos que han llegado, les estamos pidiendo sus tres datos personales, a ver cuál de esos es la mentira, cuáles son las verdades. Al final Claro. la gente va a adivinarlo. Coméntanos tus tres datos, a ver qué. Bueno, mis tres datos son que mi usuario en todas las redes sociales es Camilo M3Dina, como aparece ahí. Uh-huh. Ahí. El otro dato es que trabajo para Google. Y el otro dato es que me encanta cocinar. La verdad, a veces incluso en mis redes sociales subo recetas o subo imágenes de lo que he preparado. Ok, bueno, qué interesante. Vamos a ver en qué atinamos aquí las personas ahorita al final cuando estemos adivinando. Si quieres, puedes irnos compartiendo pantalla, Camilo, y pues qué bueno y qué interesante el tema del cual nos vas a hablar. Claro que sí. Mira, ahí te la estoy compartiendo. ¿Me confirmas? Sí, Por favor. perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por este espacio. Hoy vamos a hablar sobre cómo identificar noticias falsas, ¿vale? En la medida en que yo estaba preparando esta presentación de hoy, llegué a esta conclusión y quiero compartirla y arrancar con esta reflexión. Las noticias falsas son el COVID-19 de la información. Pues el COVID-19 es algo que nos está afectando ahorita a nivel mundial y todavía no hay una vacuna como tal. Las noticias falsas afectan cientos de medios, empresas, pero todavía no hay como tal una solución para las noticias falsas. Pero sí hay unas recomendaciones, así como en el COVID. Tú te puedes lavar las manos, tú tienes que cuidar el contacto con ciertas personas, estar en casa. Y hoy vamos a hablar de las noticias falsas y de las recomendaciones para poder identificar estas noticias falsas, ¿vale? Entonces, yo quisiera empezar con esta frase, me gustó mucho cuando la encontré, es de Charles Spurgeon. Una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Y pasa eso mucho en el tema de noticias falsas. Las noticias falsas no es algo nuevo, eso siempre ha existido, solo que ahorita con la globalización, con la capacidad que tenemos de compartir información tan rápido, gracias al Internet y a todos estos dispositivos móviles, entonces es mucho más fácil distribuir contenido que no atiende a la verdad, que no es correcto y muchas veces nosotros ya nos dimos cuenta de una mentira cuando ya o sea, la verdad ya no llega al punto de poder contársela a las personas, ¿sí? Pasa mucho que alguien publica una información falsa, todo el mundo la comparte, todo el mundo la cree, pero cuando salen a rectificar, no todas las personas que escucharon esa primera noticia falsa escuchan esa rectificación. Entonces, es clave eso. Quiero que miremos primero por qué existen las noticias falsas, ¿correcto? Entonces, hay varias características que hacen que las noticias falsas existan. Lo primero es que son un negocio. Las personas que se dedican a producir noticias falsas lo hacen para generar tráfico hacia sus páginas web y que a la vez este tráfico, colocando anuncios, les genere dinero. Hay historias en diferentes medios en Internet donde encontramos que varias personas en Europa hicieron dinero a partir de las noticias falsas en 2016 para las elecciones de presidente en los Estados Unidos. En una región donde pues no había muchos ingresos, empezaron a crear noticias falsas y ganaron miles de euros. Entonces, es un negocio y ya vamos a ver más características de las noticias falsas, por lo que vamos a ver que es mucho más fácil que las personas lleguen a esto. Las noticias falsas también influyen en la política. Muchas personas, y aquí quisiera parar y hacer una pregunta a todo el público, ¿cuántas veces tú compartes una noticia solo leyendo el título? Tú leíste el título, encontraste que ese título va acorde con tu opinión y lo compartiste sin verificar la fuente, sin hacer una cantidad de cosas que hoy vamos a aprender, ¿vale? Revisa eso.
Entonces, encontramos que hay noticias falsas que influyen en la política y que vamos a encontrar que afectan la toma de decisiones en ciertas naciones. El término fake news se hizo popular en 2016. En esa época eran las elecciones en Estados Unidos y circuló mucho una noticia, que es esta, que decía que el Papa apoyaba a Donald Trump y se hizo viral. Y circularon cientos de noticias alrededor del tono político en esa época y eso generaba ciertas diferencias y ciertas opiniones. Una característica de las noticias falsas es que genera una reacción emocional en las personas, sea de enojo, sea de admiración, sea de... Y eso hace que nosotros saltemos como ese protocolo de estar verificando la información y empezamos a compartirla con todo el mundo, ¿correcto? Entonces, eso es clave. También las noticias falsas buscan agitar ánimos, entonces generar alguna división, generar diferentes opiniones, populismo. Entonces aquí encontramos otro ejemplo donde dice en que le pagaron por ir a manifestarse. Entonces son noticias falsas que circulan pero generan diferentes opiniones. Aquí una recomendación importante. No, hoy en día con tantas redes sociales nosotros nos concentramos solo en buscar información y recibir noticias por nuestras redes sociales, pero muchas veces, como es muy fácil publicar contenido en redes sociales, es el peor espacio para encontrar noticias. No quiero decir que no haya noticias buenas, hay noticias buenas, pero debemos buscar otros medios de noticias como, no sé, Google Noticias o directamente las páginas oficiales de los diarios o diarios prestigiosos. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque aquí quiero explicar un poco cómo vamos a poder identificar noticias falsas, ¿vale? Ya hablamos de por qué existen, de por qué hay gente detrás de la creación de estas noticias falsas, cada uno tiene sus propios intereses, entonces vamos a ver cómo identificarlas, cómo podemos enfrentarnos a esta situación, ¿vale? Lo primero que nosotros debemos hacer es dudar de los títulos. ¿Correcto? No compartamos la información con solo leer el título, porque las personas que se dedican a crear noticias falsas son expertos creando títulos que generen esas emociones. Entonces, lo que nosotros debemos cuidar es leer un título, pero no solo compartir el título. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas han dejado de leer. El hábito de la lectura ya no es algo común en muchas personas, entonces leemos un título, va de acuerdo a lo que yo opino, lo comparto. ¿Sí? Leía una estadística, la verdad no la traje para la presentación, pero es más la población mayor la que comparte noticias falsas que los jóvenes. ¿Sí? Digamos que los jóvenes tienen como cierta habilidad, obviamente jóvenes adolescentes, ¿no? Porque hay, obviamente, los niños, y lo hablaban en una de las presentaciones de hoy, está el Sé Genial en Internet, que es una herramienta que ayuda a los niños a identificar diferentes formas de comportarse en Internet. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que no solo con el título vamos a compartir la información, ¿vale? Es importante entrar y observar más a detalle la información. Lo primero que podemos hacer es observar la URL, ¿correcto? Busquemos la fuente. Esta página, esta noticia me está dirigiendo a una página. Entonces, nos tomamos el tiempo de ir, revisar la URL de nuestra página. Muchas veces, las personas que crean noticias falsas lo que hacen es que crean páginas similares a una muy reconocida, pero colocan una partecita diferente en la URL. Claro, cuando uno entra, ve rápido, no se fija en esa situación. Una anécdota que me pasó a mí, pues esto ya es más orientado a suplantación de identidad, pero una vez me llegó un correo electrónico que decía que habían hecho un retiro de una suma importante de mi cuenta del Banco Davivienda. Aquí en Colombia es un banco conocido. Y cuando yo veía y analizaba el correo, pues yo estaba tranquilo porque yo no tenía cuenta en ese banco. Pero si una persona hubiera tenido una cuenta, genera una emoción en él, me están sacando la plata, me están robando, ¿sí? Y hace clic en el correo. Cuando yo revisé y me puse a analizar, incluso lo subí a mi blog, cómo compartir o sea, cómo analizar esos patrones, la página no era el banco davivienda.com, sino el banco darvivienda.com. Entonces, había una pequeña diferencia en la URL. Y claro, tú entrabas a la página y se veía completamente igual, pero la aprovechaban para suplantar identidad y robar datos, ¿vale? Entonces, observemos
con detenimiento las URLs de la noticia, de la fuente de información, ¿correcto? Investiguemos muy bien la fuente. Si es una noticia real, muchos medios deben estar hablando de esa noticia. Muchos medios de prestigio, ¿sí? Yo aquí coloco la URL de news.google.com porque es una muy buena fuente de consulta. Google ya de por sí hace un filtro para que ciertos medios aparezcan en este feed y adicional a eso tú puedes encontrar aquí la noticia y en la parte de abajo a la derecha hay 3 punticos donde tú puedes desplegar unas opciones y seleccionas ver cobertura completa. Cuando tú haces eso, Google te va a mostrar todas las noticias que tienen relación con esa que tú estás viendo y te va a mostrar los diferentes medios que están ofreciendo esta noticia. Entonces, de esa forma, tú te tomas un poco más de tiempo, pero cortas con esa cadena de estar compartiendo noticias falsas, de estar desinformando, ¿vale? Aquí en Colombia, hace unos años pasó, bueno, han pasado cientos de noticias falsas, pero una que llamó mucho la atención era de una marca de hamburguesas que empezaron a informar que sus carnes eran de gusano. Claro, la marca de hamburguesas las ventas bajaron. También pasó con una marca de gaseosas. Decían que un operario había caído muerto en los tanques del agua de esa marca, entonces que no compraran de esa marca y las ventas de esa empresa bajaron drásticamente en esa temporada. Entonces muchas veces ese tipo de información a nosotros, claro, nosotros por querer cuidar a los nuestros, digamos que no se comparten muchas veces de forma intencional con el ánimo de desinformar, sino que lo que hacemos nosotros es buscar cuidar a los nuestros. Entonces, si yo veo que esta marca de gaseosas tiene este tipo de cosas, yo le mando la información a los míos, ¿sí? A mi familia, se la comparto. Y claro, ellos dicen, pero me la compartió una persona de confianza, yo la comparto. Y así es donde esta desinformación empieza a crecer, ¿vale? Entonces debemos ser muy cuidadosos en qué compartimos y si lo vamos a compartir porque está bien informar, hagamos este proceso de verificación. Entonces, el primero, no creamos solo en los títulos, investiguemos un poco más. El segundo es revisemos las URLs de esas fuentes de información. Veo que están preguntando por la URL de la presentación, está aquí abajo, ya te la comparto. Bueno, ya la comparto, está aquí en este espacio. El tercero es busquemos noticias similares. Camilo, yo me encargo de enviarle la presentación, no te preocupes. Gracias, Fede. Vale, entonces el tercer punto es buscar noticias similares. Una muy buena fuente de información es news.google.com. Tú entras ahí y tú puedes empezar a buscar y a parametrizar la herramienta como tú quieres informarte. Entonces, a ti te gustan noticias de tu país, noticias internacionales, te muestra unas temáticas y tú puedes empezar ahí a encontrar una fiable fuente de información, ¿vale? Si de pronto encontraste que alguien te compartió una noticia, tú puedes entrar ahí y buscar ese tema. Si no encuentras nada, obviamente esa noticia no atiende a la realidad, ¿vale? Si de pronto encuentras algo, amplía la cobertura de la noticia y mira qué otros medios están hablando de noticias. Y un paréntesis, como saliéndome un poquito del tema, si ustedes son personas que crean contenido, que crean noticias, esta también es una buena estrategia de buscar quién está hablando de qué tema y de pronto del tema que no están hablando mucho, ustedes puedan compartir, ¿correcto? Entonces, continuemos. Sucede que hay otro tipo de noticia. No toda la noticia puede ser falsa, ¿sí? Puede que la información esté correcta, pero la imagen sea la incorrecta. Entonces, en este caso, en esta noticia estaban hablando sobre una situación en Venezuela. Entonces decía que en la foto se podía ver cómo no hay nada para comprar en el supermercado en Venezuela, cuando esa noticia era falsa y la imagen real correspondía a un supermercado en Texas previo al paso de un huracán, donde habían dicho a las personas que se resguarden, que compren provisiones y obviamente dejaron desocupados todos los supermercados. Ahorita en tiempos de coronavirus, mucha de esta desinformación está pasando, que que van a cerrar los supermercados, que van a cerrar las tiendas y la gente entra en pánico y sale a comprar como si no hubiera mañana. Y eso genera un caos en la economía porque entonces puede que no haya suministro para todas las personas si empiezan a comprar en forma desmedida. Entonces, ahí espérame que me pasé.
Entonces, es clave que nosotros verifiquemos siempre las fuentes de información, ¿vale? Hace poco me llegó a mí una noticia sobre el coronavirus que me decía que si ustedes tienen síntomas de gripa, no tomen ibuprofeno porque las personas que se han muerto son las que han tomado ibuprofeno. O sea, para nada. Pero hay gente que la compartió y me llegó en diferentes chats de WhatsApp, ¿sí? Obviamente, muchas plataformas han tomado ciertas medidas para como frenar en cierto momento la desinformación. Por ejemplo, no sé si a ustedes les han llegado mensajes por WhatsApp que dice en la parte superior reenviado. Eso es como una alerta para que tú entiendas que ese mensaje ha sido enviado muchas veces a muchas personas. Entonces, por lo menos como que se prenda un bombillito ahí amarillo que genere como una alerta y tú digas, ok, esto lo han reenviado, ¿será verdad? Y empiezas a hacer el proceso de evaluación que ya llevamos, ¿vale? ¿Compruebas la imagen? ¿Cómo puedes comprobar la imagen? Google en el buscador tiene una herramienta que te va a poder permitir buscar imágenes. Entonces tú entras a la página de la noticia, ves una imagen que te parece que no. O sea, muchas veces es ese sentido común el que nos dice no, 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 y nosotros igual no le hacemos caso y pasamos de alto y compartimos la noticia. Entonces, si nosotros encontramos una imagen que, que creemos que no atiende a la realidad y pasa mucho, es que hay muchas cadenas. WhatsApp es una herramienta muy grande para informar, comunicar, pero también a la vez desinformar y las redes sociales en general. Entonces han pasado casos de que ayuden, que este niño se perdió, que no sé qué, compártanlo. Y esa imagen es de hace 10 años, de hace 3 años, entonces es donde nosotros ahí debemos ser muy cautos en qué información compartimos. ¿Cómo podemos comprobar esas imágenes? Entonces nosotros podemos entrar al navegador, colocamos cualquier término para que se nos aparezca aquí esta camarita, le hacemos clic en la cámara para poder hacer la búsqueda como tal de imágenes. Y cuando entramos a la búsqueda de imágenes nos salen aquí dos opciones, pegar la URL de la imagen, la cual podemos obtener haciéndole clic derecho a la imagen y ahí dice copiar URL de la imagen, o si queremos la descargamos en nuestro computador y la subimos. Colocamos ahí la foto y Google con sus algoritmos superpoderosos nos va a botar resultados. Entonces nosotros estamos buscando esta información de la noticia donde están hablando de, no sé, un señor que le pegó a una abuelita, pero estamos viendo que esa información o esa imagen no está en otros medios o fue publicada hace otro tiempo con otra información, entonces ahí es clave. Hace poco circulaba en redes un video de un niño que se baja de un carro y se corre hacia están en un puente, corre al puente y salta. Pero a mí me llegó ese video con como 4 versiones diferentes, que era en Ecuador, que era en Paraguay, que era en Colombia, que eran en diferentes zonas, y no dan el argumento, ¿sí? Entonces, muchas veces uno ve algo que le genera esa reacción y lo comparte y no debemos caer en eso, ¿sí? Me acabo de acordar de otra historia y se las quiero compartir, porque también se hizo viral el año pasado, y era un video de Baby Shark, la canción muy famosa de Baby Shark, esa, la subieron a YouTube Kids y decían que supuestamente al final de la canción estaba un video, una imagen del Momo. El Momo pues también se hizo famoso el año pasado y la realidad es que ese video nunca existió, ¿correcto? Entonces lo que hacían era que mandaban por WhatsApp, vean el video que acaban de quitar de YouTube Kids. Y entonces lo ponían ahí. Y claro, Google salió anunciando que no, que efectivamente nunca se había subido ese video a YouTube, que no había una URL de ese video, pero el video ya estaba circulando en los WhatsApp de muchas personas. Y entonces papás preocupados compartían esa información con todo el mundo y lo que estaban haciendo era que ese video estaba quedando guardado en sus celulares, ¿sí? Entonces, como queda guardado en su celular, ¿y quién usa el celular del papá? El hijo. Entonces, tarde o temprano terminaba el niño encontrándose con ese video, pues una canción famosa, la escuchaba y al final salía el Momo y pues imagínate esa escena, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros por querer ayudar, querer informar, estamos permitiendo que entre información que no debe estar en nuestro celular, ¿correcto? Nunca estuvo el video en YouTube Kids, pero sí llegó a los celulares de muchas personas porque empezaron a compartirlo masivamente.
Entonces, es cuidar eso, ¿qué compartimos? ¿Vale? Entonces, después de comprobar la URL, comprobar el título, comprobar las imágenes, hay otro paso también importante y es verificar si esta noticia es un engaño o es una broma. ¿Sí? Existen sitios y plataformas que se dedican a hacer sátira política o a crear noticias falsas, pero a manera de broma. Aquí en Colombia hay una conocida que es Actualidad Panamericana y en cada país sé que hay una, pero pues se dedican a eso, ese es el negocio, ¿sí? Recuerdo mucho que cuando Actualidad Panamericana salió aquí en Colombia, eh, una persona, una figura política, que no va a decir el nombre, tomó una de esas noticias y la compartió en su Twitter y dijo, ay, por fin pasó esto. Y no me acuerdo la noticia, pero la compartió. Y esa noticia se hizo viral súper rápido, ¿sí? Pero después empezaron a darse cuenta que Actualidad Panamericana era un sitio que creaba bromas, ¿sí? Incluso al pie de la página, el footer de la página decía, nosotros somos un sitio donde crea noticias ficticias, sátira política y todo ese tema. Entonces, muchas veces nosotros vemos el título, medio ojeamos la noticia y la compartimos. Como está de acuerdo a lo que nosotros queremos o nosotros pensamos, con más velocidad la compartimos, ¿vale? Entonces también debemos ser conscientes si esta noticia es una noticia falsa, es una broma. Y, por ejemplo, aquí me gustó mucho esta que dice, en cuarentena Eduardo Luis reniega de los domicilios. Para los que no conozcan, Eduardo Luis es un comentarista deportivo famoso aquí en Colombia, por lo menos, que en sus narraciones siempre dice, pidan domicilios. Entonces, aquí dicen que reniega de los domicilios. Obviamente es una broma también que dice que las tanquetas de los ESMAD ahora disparan agua con jabón. Entonces, ahí es donde nosotros debemos, al analizar eso, el título, entrar al sitio, verificar si es un sitio de prestigio, ¿sí? Entramos también a Google y verificamos si hay más noticias con esa información. Entonces, pues vamos a evitar caer en trampas, porque es que al final, ¿quién queda mal cuando comparte una noticia? Pues uno, que fue el que la compartió, ¿sí? Yo he visto casos de personas famosas, conocidas, que comparten información y caen en esa trampa, en dejarse llevar por las emociones y pues le dan cuerda a los que hacen sátira política o hacen bromas de tener más material. Entonces debemos prepararnos ya pues con los consejos que hemos recibido y hacer eso. Toma un poquito de tiempo, pero ayudamos a cortar con tanta noticia falsa que está invadiendo el mundo ahorita, ¿vale? Otro caso importante es después de que hayamos hecho toda esta verificación, ¿correcto? Revisamos el título, entramos a la página, revisamos la página, buscamos otras fuentes de información con esa misma noticia, verificamos que es falsa. Eso no toma ni un minuto, la verdad, cuando uno ya toma esa práctica, toma ese hábito, desde el celular uno baja la noticia de Google, la revisa, verifica, y si tú te encuentras con una noticia falsa en alguna red social, tú puedes simplemente reportarla. Eso ayuda a que ellos tomen medidas y pues o bloqueen esas cuentas que utilizan para desinformar o pues, tomen alguna acción frente a esa publicación. Entonces, eso nosotros lo podemos hacer. Lo explicaban también ahorita en Ciudadanía Digital. Tú puedes reportar si alguien está haciendo comentarios abusivos, no solo noticias falsas. Entonces, si tú ves que hay un contenido inadecuado, tú puedes ayudar a limpiar esa red social reportando ese contenido, pero muchas veces lo que hacemos es, lo borramos y no hacemos nada. Entonces, pues mucha gente va a seguir viendo ese contenido. Entonces, súper importante reportar el contenido, ¿vale? Quisiera, no sé, mirar si hay un espacio para preguntas antes de pasar a la siguiente diapositiva donde hay un pequeño ejercicio para que se pongan ustedes a prueba. Entonces, no sé, espérate, Fede. En el chat ha habido bastante interés en comentarios relacionados. Ahorita, por ejemplo, nos comenta Lore de la C que ella no sabía que en la noticia se podía buscar la cobertura completa. Me parece también interesante ahorita que nos compartes esa idea, que estas estrategias, digamos, las estamos compartiendo con nosotros que somos los profes, y nosotros podemos usar esto también en toda esta parte de formar a los estudiantes en buscar buenas fuentes, ¿no? Precisamente, bueno, si descubrimos esta noticia, vamos a ver de dónde viene, buscar todo eso. Me parece que así como lo comenta Lore de la C, pues es muy interesante. Mónica González también nos comenta que el morbo y la falta de sentido común hacen que se viralicen estas noticias.
tan deseosos de formar parte de la historia, pero al mismo tiempo se ignora la verdad. Y creo que sí, de pronto ahí hay un aspecto bastante, pues, no sé, social, digamos, en el cual de pronto por esa razón compartimos noticias sin a veces darnos cuenta o confirmar. Ana Luisa también hace aquí un comentario muy interesante a la hora de decir que es una de las responsabilidades de un buen ciudadano digital, y parte de lo que estamos haciendo es eso, formar ciudadanos digitales. Un error que cometemos con frecuencia es que asumimos que al estudiante ser lo que se le dice nativo digital, pues ya sabe todo. Entonces, eso no es ser un ciudadano digital. Una cosa es que sí, que está acostumbrado a la tecnología y todo, pero es importante enseñarles a tener buen uso de eso. Es correcto. Si quieres, nativo digital, ¿no? Dime, seguimos con la... Sí. Vale, pues la idea es que se pongan ustedes a prueba. Aquí está la URL de un pequeño formulario con unas preguntas para que ustedes puedan identificar, poniendo en práctica también lo que aprendimos ayer de formularios con calificación, cuáles son las noticias falsas y cuáles no son las noticias falsas, ¿vale? Entonces, si ustedes, pues, entiendo que hay una dilación en la transmisión, entonces no sé si... Bueno, mientras ingresan ahí, la idea es que entren al formulario, puedan ir contestando el formulario y detectar qué noticias de las que hay ahí son falsas y que no. Igual al final del formulario te muestra cuáles realmente son falsas. Ahí está. Bueno, yo voy a ir compartiendo acá también en el chat. Ahí ya lo compartí en el chat, y vamos aquí un momento. Para quienes de pronto no estén ahorita conectándose para ver el formulario, yo ya lo abrí acá y voy a compartir pantalla mientras tanto, para que vean el formulario y de pronto si quieren por medio del chat pueden compartir sus respuestas. Bueno, mira, aquí la primera pregunta es, estas historias fueron ampliamente difundidas, pero 2 de ellas son falsas. ¿Cuál es verdadera? Putin emite una orden de arresto internacional contra George Soros. Un miembro del movimiento Black Lives Matter se disparó accidentalmente en la cara mientras protestaba por la victoria de Donald Trump, y a un pasajero le permitieron tomar un vuelo después de que confiscara una bomba en su equipaje. Entonces aquí estos son ejemplos, me imagino, como de titulares o pues, la idea principal de las noticias, ¿no? Sí, el objetivo, Fede, con esto es que podamos poner en práctica lo que yo explicaba de buscar no solo el titular, sino hacer una investigación, mirar qué otros medios de comunicación están hablando de esta noticia, hacer la tarea completa, ¿sí? Correcto. Entonces entrar a verificar si es real o no, si es una broma o no, y colocar ahí su opinión, y al final nos va a dar una notificación y nos va a mostrar a cuántas le atinamos y a cuántas no. Aquí también veo que algunas noticias son completamente falsas, otras se encajan en la categoría de distorsionadas o engañosas y tienen por objetivo conseguir un me gusta en las redes sociales e ingresos pues, publicitarios. ¿Cuál de las siguientes historias se puede poner en esa categoría? Entonces, Estados Unidos admitió que el cannabis sí mata células cancerígenas. Musulmanes ven que están armando un árbol de Navidad y comienzan a destruirlo. Se están vendiendo cigarrillos falsificados muy tóxicos. Te contamos cómo detectarlos. Bueno, y la otra que veo que está aquí es la de se difundieron falsos apoyos. Entonces la pregunta está relacionada, necesitamos más trabajo, el desempleo está en aumento, ha contratado a más empleados, a más gente que ninguna otra persona que conozco en el mundo. ¿Eso quién lo diría? Entonces la pregunta está si Susan Sarandon, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio. Sí, ya, y la última está relacionada a cuál no lo dijo el Papa Francisco, porque también esa es otra cosa que pues ocurre con frecuencia, ¿no? Que de pronto se atribuyen citas a personas que nunca dijeron algo, ¿no? Sí. Entonces sí, pues interesante esas preguntas que nos estás haciendo. Entonces, si quieres, mientras las personas van llenando su prueba de qué tanto
pues, detectan de noticias falsas o no. Veo aquí en el chat una pregunta súper interesante de Lore, de la C. Dice, ¿qué pasa cuando reportas? ¿No corres ningún riesgo? No. Por lo general, lo que tú haces es le reportas a esa plataforma que esa noticia no es falsa. Ellos no van a hacer nada más que revisar tu reporte. Entonces, hey, mira, varias personas me están reportando que esta noticia es falsa, varias personas me están reportando, por ejemplo, en los correos de suplantación de identidad, que esta cuenta está enviando correos de suplantación. Entonces, ya la plataforma en la que tú estés toma las medidas de revisar esa información, ¿vale? No es que, no, es que tal persona fue la que reportó, no hay ningún inconveniente, sino que tú le reportas a la plataforma y esta plataforma hace la verificación, ¿sí? Otra cosa también clave de este tema ahorita de noticias falsas es que se está empezando a utilizar desde hace unos años la inteligencia artificial para crear videos falsos, ¿sí? Si nosotros vemos las noticias falsas, en la medida en que la tecnología ha venido avanzando, también avanzan. Anteriormente con Photoshop editaban una imagen, ahorita lo que hacen es, pues crean artículos y desinforman, pero ya hay tecnología para crear videos falsos que suplantan identidad. Esto se llama deep fake, ¿sí? Entonces, hay videos con el término deep fake donde explican cómo funciona. Incluso una persona hizo un video con, o sea, suplantando a Barack Obama, pero con la intención de enseñar, ¿claro? Entonces, ¿cómo hace? Esta inteligencia artificial necesita contenidos de estas personas, entonces, más que todo con personas famosas que tienen cientos de imágenes en internet o de videos o de discursos, y esa inteligencia artificial empieza a mirar cómo esa persona habla, qué gestos tiene, qué palabras utiliza, y empieza a suplantar ya con el mensaje que tú quieras hacer. Este tipo de cosas se está viendo muy de moda de pronto en portales de pornografía donde colocan la cara de un artista famoso en un video, ¿sí? Y es algo que ya en Estados Unidos se está combatiendo y hay varios estados que ya prohíben como la masificación de este tipo de noticias. Si tú compartes una noticia de video de suplantación de alguien, un deepfake, te pueden cobrar una multa de $2.500 o hasta llevarte un año a prisión. Entonces, si nos fijamos, cada vez la tecnología permite crear contenido que es muy difícil de verificar, ¿sí? Ustedes buscan el video de Barack Obama y es muy difícil ver un video de él y ese video que fue elaborado y detectar que fue real o falso. Es muy, muy, muy difícil de detectar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a tomar esas medidas y decir, él no diría esto. O sea, obviamente ya uno va conociendo y va siguiendo a esas personas y es donde uno detecta que no dijo eso, y si uno no está seguro de que va a compartir, debe ser muy cuidadoso de compartirlo. Ahí sí hay que ser un ciudadano digital. Sí, yo creo que es muy interesante eso que comentas, Camilo. Si quieres, continuamos con tu presentación. Yo creo que ya las personas respondieron el formulario. Sí, pues aquí ya, digamos que esos eran como los tips. Aquí yo quería dejar como un espacio ya para resolver preguntas. No sé. Qué bien. No, pues la verdad es que me parece que ha estado pues bastante completo todo lo que nos compartiste. Yo creo que ahorita, como decíamos, importante de pronto llevar estas sugerencias a nuestras planeaciones de clase, a las secuencias didácticas que implementemos para que los estudiantes pues los vayamos formando, y algo que de pronto es importante que consideremos es que cuando formamos en ciudadanía digital no tiene que ser en la unidad de ciudadanía digital. La ciudadanía digital la podemos estar implementando en todo lo que hacemos con los estudiantes, digamos que puede estar ahí incrustada casi como un currículo escondido, digámosle, que está ocurriendo a medida que estamos enseñando sobre otros temas. Por eso me parece interesante cuando se menciona las diferentes estrategias, porque son las que les podemos dar a los estudiantes para que ellos vayan buscando los recursos apropiados, para que citen las fuentes. También hemos tenido unas sesiones precisamente hoy relacionadas a cómo citar fuentes, a las diferentes maneras de dar crédito a los autores, y pues considero que se va a poder aprovechar mucho estas ideas que nos has compartido hoy. Te pregunto, Camilo, bueno, ya aquí que estamos pues llegando a finalizar tu sesión, nos compartiste tres cosas de ti, Sí. y creo que son, vamos a ver qué opina la gente. Nos habías dicho tres cositas.
¿Las recordamos o esperamos que contesten? Vamos a ver qué comenta la gente. Mira, aquí mientras tanto Ana Luisa comenta que de estrategias de quienes elaboran las fake news. Ella está comentando aquí con Lore de la C. Sí, de que quienes elaboran, está hablando sobre las personas, quién elabora los fake news. De pronto tú nos comentabas ahorita que eso hay diferentes intereses y razones por las cuales eso ocurre. Y también creo que es interesante ese tipo de investigación con los estudiantes, ¿no? Investigar y por qué será que decimos esto. También hay algo que es bueno y de pronto recalcar que comentabas tú al comienzo, el fake news no es algo completamente nuevo. Es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, entonces pues también es interesante ver cuáles han sido las motivaciones detrás de las diferentes noticias falsas. Pregunta José María Martín Sánchez, ¿cómo identificar bots de noticias falsas en redes sociales? Es muy difícil de identificarlos. O sea, lo que te decía al comienzo, las noticias falsas son el COVID de la información, porque aún no tenemos la vacuna para el COVID, ¿correcto? Aún no hay una plataforma que te diga, eso es falso, eso es no, por ende sigue habiendo esa desinformación, ¿sí? Pero lo que nosotros podemos hacer es tomar esas prevenciones, esas pautas de las cuales hablaba yo, ¿sí? De revisar el título, porque esos títulos sensacionalistas, incluso ya hay algunas herramientas que están empezando a trabajar en el análisis de esas noticias, ¿sí? Entonces, pero pues todavía no hay como tal algo oficial que tú digas, te sale un aviso rojo que diga, esto es una noticia falsa, porque pues, si hubiera esa tecnología no saldría la noticia falsa, simplemente es bloqueada, ¿sí? Entonces, es clave seguir las pautas, las recomendaciones para poder detectar si el contenido es falso o no. Ya el bot, pues, no es posible detectar quién crea la noticia. Detrás del tema de noticias falsas sí hay una industria enorme porque es un negocio que da mucho dinero, ¿sí? Porque un titular que llame la atención con una temática que en el momento esté pasando a nivel mundial va a traer tráfico a tu página. Y si tú tienes anuncios en tu página, pues la gente va a ver los anuncios o le va a dar clic en tus anuncios y eso te va a generar dinero. Obviamente no es un negocio, no es una forma honesta de ganarse dinero, pero hay gente que se dedica a eso. Sí, no, muy verdadero eso. Pero bueno, Camilo, aquí ya regresando al tema, nos diste 3 noticias personales, digamos entonces, y una de esas era fake. Sí. ¿Cuál era la idea? Yo mencioné las 3 porque se puede identificar en Internet con los datos que di cuál es fake o no. Entonces, les recordaba, la primera es que mi usuario en todas las redes sociales es Camilo M3Dina, la segunda es que trabajo para Google y la tercera es que me encanta cocinar y que a veces subo recetas a mis redes sociales. ¿Digo ya cuál es la falsa? Sí, yo creo que ya pues primero dinos una verdadera y después la segunda y así revelamos la falsa, ¿no? Ok, la verdadera, una de las verdaderas es que sí, mi usuario en redes sociales es Camilo M3Dina. Logré hacer algo que es muy difícil de hacer. Con varios amigos hemos buscado tener en todas las redes sociales el mismo usuario y es difícil porque siempre alguien ya lo ha tomado. Entonces tengo la ventaja de tener en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todo lado, ese Camilo M3Dina. Y esa es verdad. Otra que es verdad es que me fascina cocinar, incluso últimamente en estos tiempos de coronavirus he subido recetas y he podido compartir aquí mis preparaciones, incluso varios ya me han escrito, hay más recetas, pero mi nicho es otro, entonces solo lo subo por gusto. Entonces la que es falsa es no trabajo para Google, no soy directamente un empleado de Google, pero soy Google fan y me encanta todo esto. No, pues bueno, pues muchas gracias, Camilo. Estaremos pendientes a ver si vemos alguna receta por ahí interesante para probarla. Pero bueno, no, pues muchas gracias por tu aporte. Muy buenas sugerencias las que nos diste y estoy seguro que van a servir a todos los profes. Entonces, pues que tengas una buena tarde, Camilo. Gracias, Freddy. Y estamos pues pendientes, por favor, si quieres compartir en redes sociales, si quieres de pronto ahorita en el chat ver si hay algunas preguntas adicionales, ahí la gente está lista, pero todo bien. Muchísimas gracias, Camilo. Vale, gracias a ustedes por el espacio, que estés bien, Fede. Listo, hasta luego. Bueno, pues entonces ya vamos a estar casi cerrando hoy. En estos minutos, ahorita vamos a hacer un breve recuento de lo que logramos ver hoy. Vamos a revisar un poco de lo que viene mañana y
antes de eso, pues voy a ponerles un corto video